Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenos días, secretario y colegas parlamentarios. Por favor, secretario, sírvase a indicar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Por favor, de lectura al acta de la sesión anterior. Sesión de la Comisión Delegada del día martes 24 de mayo 2022. Presidencia del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez. Acta número 13-2022. Vista la pandemia mundial por el COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar una sesión de la Comisión Delegada el martes 17 de mayo de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 am, con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berlibeitia, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexo. Punto de información sobre el nombramiento del diputado Omar Barbosa como secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado José Trujillo, quien ratificó que la Plataforma Unitaria, dirigida por más de 10 organizaciones políticas, anunció la designación de su colega parlamentario Omar Barbosa como nuevo secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria, que será el encargado de ser un facilitador de las decisiones y operaciones de los dirigentes que adversan a Nicolás Maduro. En definitiva, lo que pretendemos con este nombramiento, que nos lleve a un feliz término, a unas elecciones primarias, para luego competir con esta dictadura a través de un proceso electoral que nos permita modificar todas las condiciones perversas que han estado destruyendo a nuestro país, expresó. A su criterio, la designación del diputado Omar Barbosa como conductor de la Plataforma Unitaria es un gran avance en la unidad. Describió a Barbosa como un abogado y político exitoso del Estado Zulia, quien fue gobernador de esta entidad, presidente de la Asamblea Nacional en el periodo 2018-2019 y diputado del Congreso de Venezuela. Estoy convencido que Omar Barbosa va a hacer todo lo posible por concluir en un término perentorio y de manera transparente el éxito que esperamos de él. Dijo Trujillo al finalizar su intervención como parte de un punto de información de la sesión de la Asamblea Nacional. Sobre que se cumplen 2 meses del caso de los Yanomami fallecidos, aún no hay juicio ni responsabilidad. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Julio Igarza, quien expresó que además fueron secuestrados 2 indígenas sobrevivientes de esta masacre ocurrido el pasado 20 de marzo, quienes fueron heridos de bala y trasladados al hospital de Puerto Ayacucho, pero hasta la fecha nadie sabe de su paradero. Los secuestró la dictadura. Es por esta razón que hoy denunciamos ante esta Asamblea Nacional, a los medios de comunicación, al país y al mundo, que se siguen violando debidos procesos y los derechos humanos en los territorios indígenas de Venezuela. No se imparte justicia sobre los hechos ocurridos en Parima B, del municipio Alto Orinoco, del estado Amazonas, donde fueron asesinados los hermanos indígenas. Indicó finalmente que la masacre que fue propiciada por los miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, componentes aviación, y no hay apertura de juicios contra personas involucradas en el hecho. Agregó que la investigación está archivada en la sede del Ministerio Público del Estado Amazonas. Tercero, sobre que se cumple
Ronald Carreño cumple más de 500 días de prisión. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Sonia Medina, quien exigió la liberación inmediata del periodista y activista del partido Voluntad Popular Ronald Carreño y demás presos políticos que están injustamente detenidos en las cárceles del país por querer libertad y democracia. No existe una sola prueba contra Ronald Carreño y esa es la causa que se ha suspendido infinidad de veces las audiencias del juicio, las cuales le correspondería ya haber terminado y estar en libertad, denunció. Afirmó que el encarcelamiento de Carreño es un proceso totalmente amañado, un proceso carente de garantías constitucionales, carente del derecho a la defensa y al debido proceso. ¿Quién paga más de 500 días de los cuales Ronald Carreño ha estado apartado de la libertad, de su familia, de sus hijos, de su madre? Preguntó la parlamentaria durante el punto de información que solicitó ante la sesión de la comisión delegada. Hoy Ronald encarna el sentimiento del resto de los presos políticos que también atraviesan la misma situación. Juicios injustos, audiencias diferidas, tortura, separación de las familias, manifestó. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del orden del día. Primero, proyecto de acuerdo en apoyo a la Cumbre de Mujeres por Venezuela. Segundo, proyecto de acuerdo en el marco del Día Mundial de la Biodiversidad, respaldando políticamente las decisiones alcanzadas en la sesión del Parlamento Amazónico, celebrado en Brasilia el día 18 de mayo del 2022. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del primer punto del orden del día. Primero, proyecto de acuerdo en apoyo a la Cumbre de Mujeres por Venezuela. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Liz Carolina Jaramillo, quien señaló que las mujeres son víctimas de las violencias reiteradas de sus derechos humanos y de uno de los principales, que es reprimido en los derechos a la información. Ante la ausencia de cifras oficiales relacionadas con la participación de mujeres en cargos públicos, el acceso a la justicia, el número de feminicidios, los casos de trata y tráfico de mujeres y todas las violencias que existen por razones de género. Afirmó que el reto debe ser más allá del rescate de la democracia. Tener preparada una agenda de cambio, normativas que permitan que la legislación venezolana sea más inclusiva y gestionar las leyes para lograr una paridad integral en enfoque de género. Ratificó que el rol de las mujeres en la Constitución de la Paz en Venezuela debe estar enfocada en el liderazgo conductor y de la guía de fin de lograr mayor estabilidad en la democracia. Más allá de la tradicional responsabilidad de conciliación, mediación y cooperación, debemos liderar de manera compartida con los hombres estos procesos que se quieren preservar. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a las diputadas Olivia Lozano, Milagro Eulate, Mariela Magallanes, Tamara Adrián y Nora Bracho, quien cerró el debate. La presidencia sometió a los diputados y diputadas la aprobación del proyecto de acuerdo en apoyo a la Cumbre de Mujeres por Venezuela, resultando aprobada. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del segundo punto del orden del día. Segundo, proyecto de acuerdo en el marco del Día Mundial de la Biodiversidad, respaldando políticamente las decisiones alcanzadas en la sesión del Parlamento Amazónico, celebrada en Brasilia el día 18 de mayo del 2022. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada María Gabriela Hernández, vicepresidente del Parlamento Amazónico. Explicó que la delegación venezolana expuso un documento realizado
por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, que advierte sobre, primero, la actividad minera en los estados Amazonas y Bolívar, que amenaza con acentuar los efectos del cambio climático. Segundo, la gravedad del informe presentado por la organización SOS Orinoco, relativos al tráfico y uso de mercurio en suelos y terrenos del arco minero. Tercero, mencionó las conclusiones del último informe divulgado en el mes de mayo del 2022 por la organización Institute Crimes, que confirman plantaciones de coca en los estados Apure, Táchira, Zulia y territorio amazónico, que pueden convertir a Venezuela en uno de los principales productores de cocaína en el mundo. Cuarto, indicó que en la sesión realizada en Brasilia dieron a conocer la muerte de 4 Yanomamis y varios heridos en un enfrentamiento con militares de la aviación en la comunidad de Parima B del municipio de Alto Orinoco, Amazonas, ocurrido en marzo de este año. Y quinto, denunció la pérdida institucional, democrática y el respeto de los derechos humanos en Venezuela. El territorio venezolano, junto a Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana, albergan el bioma amazónico, que comprende la mayor biodiversidad del planeta. Es fuente permanente de agua y humedad. Del mismo modo, del medio institucional para el clima. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Romel Guzamaná y Carlos Andrés González, quien cerró el debate. La presidencia sometió a los diputados y diputadas la aprobación del proyecto de acuerdo en el marco del Día Mundial de la Biodiversidad, respaldando políticamente las decisiones alcanzadas en la sesión del Parlamento Amazónico, celebrado en Brasilia el día 18 de mayo del 2022, resultando aprobada. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordenó anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Acta leída en la comisión delegada el 31 de mayo del 2022. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. En consideración el acta pedida por secretario. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobada la acta leída por secretaría. Tenemos un punto de información a cargo del diputado José Ricardo. Adelante, diputado. Ciudadano diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela. Colegas diputados, nuevamente acudimos a este prestigioso foro del pueblo venezolano para hacer del conocimiento de la comunidad nacional e internacional la realidad que estamos viviendo los guayaneses en una región pujante, en una región que fue el polo de desarrollo más importante que se haya desarrollado durante la época democrática y que hoy se encuentra totalmente destruido. La propaganda del régimen referida a que Venezuela se arregló continúa tratando de engañar a importantes sectores de la comunidad nacional e internacional. Nada más falso, nada más alejado de la realidad de la que estamos viviendo actualmente en Venezuela se refleja en esta circunstancia. Hoy Venezuela sufre los embates de una destrucción masiva desde el punto de vista social, económico, cultural y con una profunda crisis política en un régimen caracterizado por el autoritarismo y la represión. Guayana no está
ausente de esta destrucción. Desde el punto de vista social, la salud es algo terrible en nuestra Guayana. No hay centros hospitalarios dotados ni que presten un servicio adecuado. Por el contrario, hay que llevar desde el agua que se toma la gente hasta la más mínima medicina para lograr restablecer los niveles de salud. Esta circunstancia la viven los grandes hospitales de Ciudad Bolívar, de Ciudad Guayana y de Upata y del resto del estado Bolívar. Asimismo, desde el punto de vista educativo, las escuelas destruidas totalmente desde el punto de vista de su infraestructura física, con docentes subpagados, con sueldos miserables que ni siquiera le alcanzan para sobrevivir. Y por supuesto, una ausencia escolar notable y que cada día nos deja a los venezolanos con menos posibilidades de la fuerza hacia el futuro. Solo estos dos indicadores desde el punto de vista social, pero si le agregamos la crisis de los servicios públicos, el suministro de agua, donde el Estado es el Estado de Venezuela que reserva prácticamente el 80% de las reservas hídricas del país, este servicio no llega ni siquiera al 70% de la población. Es decir, el 70% de la población sufre ausencia del servicio de agua potable. El servicio eléctrico totalmente destruido en una región donde se puede generar el 70% de los requerimientos del país en materia eléctrica. No hablemos del transporte público inexistente totalmente o de los servicios telefónicos y de internet. Esa es la realidad que vivimos en Guayana, pero si a eso le añadimos la destrucción que tienen las empresas básicas, con empresas que no producen ni siquiera el 5% de su capacidad instalada y que ha dejado en la calle a muchos trabajadores, a miles de trabajadores, directos o indirectos, que se sostenían sus hogares con este trabajo, pues es la realidad totalmente descarnada de lo que está viviendo Guayana actualmente. En Guayana abogamos por un cambio político. En Guayana estamos luchando por desarrollar una fuerza indetenible que permita este cambio político en Venezuela. Aspiramos que también todas las regiones de Venezuela, todos los estados de Venezuela y en general todo el país se aboque a esta gran tarea del cambio político, a lograr que nuestro país se enrumbe verdaderamente por la senda del crecimiento y del desarrollo bajo un mecanismo que permita elecciones libres, que permita a los ciudadanos dotarse del presidente y de la Asamblea Nacional que realmente necesitan. Esa es la tarea titánica que tenemos en Guayana y que tenemos en Venezuela. Muchas gracias, colegas diputados, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, diputado. Secretario, por favor, de lectura de la propuesta de orden del día. Único. Proyecto de acuerdo en rechazo a la desnutrición de los privados de libertad por el hacinamiento y el retardo procesal, como consecuencia de la ausencia de una política penitenciaria del régimen de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. En consideración la propuesta de orden del día. No hay consideración, está aprobada. Primer punto y único, secretario. Único. Proyecto de acuerdo en rechazo a la desnutrición de los privados de libertad por el hacinamiento y el retardo procesal, como consecuencia de la ausencia de una política penitenciaria del régimen de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Para iniciar el debate tiene la palabra el diputado Williams Dávila. Muy buenos días, presidente Guaidó, colegas diputados. Hoy la Comisión de Cultos y de Asuntos Penitenciarios presentamos un proyecto de acuerdo para su consideración en rechazo a la desnutrición, hacinamiento y retardo procesal en las prisiones de Venezuela con respecto a los privados de libertad. El tema de hoy tiene la importancia social de reconocer la situación de los privados de libertad que han delinquido, obviamente, que han cometido crímenes,
pero que el Estado tiene la responsabilidad constitucional de fortalecer una infraestructura penitenciaria que garantice la reinserción social de esa persona humana que está siendo precisamente castigada por sus delitos cometidos contra la sociedad. La realidad de nuestras cárceles es caótica, es inhumana. El régimen de Maduro viola el artículo 272 de la Constitución, ya que los hechos de desnutrición, hacinamiento y retardo judicial ponen en evidencia su política de aniquilamiento paulatino de los privados de libertad. Hay ejemplos de lo que decimos aquí, por eso esta comisión de culto ha venido reuniéndose de forma paulatina con ONG especializadas en la materia, como Ventanas a la Libertad, el Observatorio Venezolano de Prisiones, toda la problemática correspondiente a la infraestructura carcelaria. No es un tema fácil porque la inicial animadversión que genera el hecho de hablar de privados de libertad que cometieron delitos y crímenes horrorosos son muchas, pero son personas en muchos casos que por las circunstancias de la vida, son personas pobres, sin recursos, están en las cárceles. Y es el deber del Estado precisamente crear una infraestructura en donde no se estén violando los derechos humanos de los penados y privados de libertad. Por lo tanto, esto que estamos diciendo no es una cuestión que está al voleo, sino que lo hemos visto permanentemente en casos como el que sucedió el 1 de mayo en la sede del Centro de Coordinación Policial de la Policía Nacional Bolivariana en Los Guayos, el estado Carabobo, que con un saldo de 3 policías heridos, hubo ahí un conato, hubo un motín, precisamente por el hacinamiento y por temas de desnutrición que estaba ocurriendo ahí en esa cárcel. Esto lo denunciaron los mismos reos. También la denuncia que hicieron los del centro penitenciario en San Carlos, en el municipio Colón del estado Zulia, en donde señalaron el retardo judicial del 70% de los detenidos en dicho centro penitenciario. Cabe recalcar que los calabozos policiales, las personas deben permanecer un máximo de 72 horas destinados o detenidos preventivamente. Eso no se cumple aquí en Venezuela, se viola de manera sistemática y esas detenciones preventivas se convierten en detenciones definitivas. 52 cárceles existen en Venezuela que están minadas de hacinamiento, corrupción, violación de derechos humanos y sobre todo ahora se mueren de desnutrición, una situación sumamente grave porque se mueren bajo custodia del Estado, los presos, porque precisamente no reciben alimentos. Muchas veces los que los custodian se quedan con los alimentos, porque ellos mismos, los que están custodiando, carecen de alimentos precisamente. Las mujeres están en un estado de indefensión, las autoridades que las cuidan muchas veces las violan, no reciben atención médica y se les viola el derecho humano de la menstruación. La infraestructura carcelaria no es suficiente para una población carcelaria hoy día de 32.000 privados de libertad, siendo que su capacidad es de 20.000. Hay un hacinamiento del 158%. El 12.7% come 3 veces al día, el 40.1% una vez al día, 38% 2 veces al día y el 9.2% nunca recibe comida en el día. Y muy grave la muerte, no solo por tuberculosis, sino como lo acabo de decir, por desnutrición, por paludismo. Fíjense ustedes que desde el 2017 a enero de este año 2022 han muerto 1.730 personas privadas de libertad en las cárceles, entre ellas 960 provenientes de los centros penitenciarios, de los cuales 412 fallecieron por desnutrición. Y asimismo 770 presos en los calabozos policiales, siendo 261 presos muertos por desnutrición. El Ministerio de Asuntos Penitenciarios ha perdido el control de todas estas cárceles al existir 2 sistemas de convivencia tutelada entre PRANES y el Estado. Entonces han perdido totalmente las competencias para ejercer control. Todo esto es del conocimiento del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, del Fiscal General,
de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Supremo de Justicia. Y la verdad, colegas diputados, es que el Estado fracasó, o mejor dicho, el régimen fracasó en lo que había dicho el año pasado Nicolás Maduro, que en 60 días iban a acabar el hacinamiento. Mentira, ya lo acabo de decir, el hacinamiento sigue. Ha habido un fracaso de la gestión carcelaria. Y en este sentido, reconocemos la labor de ONG especializadas como la que acabo de mencionar, que se han dedicado precisamente para atender, para visibilizar la situación que se está viviendo en las cárceles del país. El Observatorio Venezolano de Prisiones, por ejemplo, en el 183 periodo de sesiones de la Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 1 de marzo, denunció toda esta situación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahí llegaron a un acuerdo de trabajar de manera conjunta a los efectos de elevar más casos de estas graves violaciones ante la Corte Penal Internacional. Finalmente, quiero decir, colegas diputados, que hacemos un llamado a la comunidad internacional precisamente para que apliquen un mecanismo que permita tomar las acciones políticas concretas contra los perpetradores de violaciones de derechos humanos de Venezuela y el mundo. Esta es una situación realmente sumamente grave que pone en evidencia el fracaso de un régimen que simplemente lo que hace es poner preso a la disidencia, perseguir ONGs, intervenir partidos políticos, acabar con la armonía de la familia venezolana. Las cárceles son un ejemplo para cualquier régimen, cualquier Estado, que existe una garantía que la gente que está bajo custodia del Estado no se va a morir. En las cárceles de Venezuela matan gente, violan personas y se mueren de desnutrición. Muchísimas gracias, diputado Dávila. Tiene la palabra la diputada Yalitza Aray. Muy buenos días, ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Junta Directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación social. El día de hoy asumimos la responsabilidad de presentarnos para aprobar el acuerdo que se trae a esta plenaria con motivo de rechazar de manera categórica lo que han sido las políticas penitenciarias para la población privada de libertad en Venezuela que aplica el régimen de Nicolás Maduro. Los venezolanos estamos viviendo desde hace bastante tiempo una crisis humanitaria compleja que ha llevado al deterioro de la calidad de vida de nuestros ciudadanos, que lo han hecho irse del país, no poder tener acceso a condiciones dignas de vivir, y además ha originado la gigantesca diáspora que hoy se presenta a nivel mundial como una de las mayores de estos tiempos. Y siendo así, para la población normal, ¿qué podemos decir de la población privada de libertad? Hemos visto cómo los estudios, tanto de las distintas organizaciones que han trabajado este tema, que hacen vida en el país, como nosotros en la Asamblea Nacional Legítima, desde la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario, hemos hecho seguimiento y además hemos levantado la voz y la seguiremos levantando para los privados de libertad, que son los que no tienen voz, para rechazar, como lo dijimos categóricamente, no solamente el manejo de las políticas penitenciarias del actual régimen, sino además de las condiciones humanas de la población privada de libertad, que se violan los estándares internacionales, tanto en materia de hacinamiento, de presupuesto, de alimentación y por supuesto de reinserción social, para lo cual no existe ningún plan estratégico que garantice devolver a estos ciudadanos a la normalidad de la vida, al área de trabajo que beneficia al país, sino por el contrario, lo han convertido en centros
de escuelas del crimen, donde desde nuestros recintos penitenciarios sabemos que se manejan acciones criminales que controlan los llamados pranes. Nosotros hemos visto cómo el tema de la desnutrición, porque no hay política alimentaria, los presos dependen de la comida que les lleva los familiares, porque tampoco sabemos el presupuesto que han manejado precisamente ese ministerio y las autoridades que usurpan justamente esas funciones. Vemos cómo no hay tampoco inversión en materia de infraestructura, donde se sobrepasa la capacidad instalada de las prisiones venezolanas, que de tener una capacidad de 20.000, casi 21.000 presos, hoy por hoy podemos ver que las estadísticas nos indican que hay 67.000 presos, sobrepasando de manera extrema la superpoblación. Por otro lado, también vemos la discriminación, cómo existen más cárceles de hombres que de mujeres y no hay política para tratar a las féminas, a las mujeres presas que sufren los mayores vejámenes, desde las condiciones infrahumanas hasta el tema de las presuntas violaciones por los propios funcionarios, la imposibilidad de poder garantizar, por ejemplo, la vida de los hijos de las privadas de libertad y del proceso de reeducación que con ellos aspiramos. De manera que en este momento, bajo esas condiciones y evidentemente pronunciándonos sobre el absoluto fracaso que en materia penitenciaria, a pesar de los miles de anuncios que ha hecho el régimen venezolano, constata una vez más el fracaso de ese modelo, de esas políticas que en todos los escenarios de Venezuela, en todas las áreas del país, no escapando precisamente el sistema judicial, el sistema penitenciario, cuya muestra más latente es precisamente la situación de nuestras cárceles. No podemos olvidar los permanentes motines y el control que justamente las corporaciones criminales tienen sobre eso y que lo pudimos ver en hechos recientes como fue la última toma de una sede de la policía en manos de reclusos que arrojó unos funcionarios heridos y que las toman y las sueltan a criterio de ellos mismos. De manera pues que nosotros nos hacemos eco para respaldar este acuerdo y para seguir insistiendo la necesidad urgente del cambio definitivo de modelo del país, porque mientras lo tengamos no vamos a poder resolver evidentemente la situación de los privados de libertad, como tampoco vamos a poder resolver la situación terrible en la que viven los ciudadanos venezolanos que aún comen de la basura, que no tienen garantías de empleo, y allí englobamos a los familiares de los privados de libertad, que son los que tienen que sostener hasta este momento todo lo que requieren sus privados de libertad, porque no hay celeridad procesal, porque no hay cambio de garantías en que se va a resolver la situación de manera justa en el otorgamiento de las causas procesales y la aplicación de justicia. Eso es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Muchas gracias, diputada Aray. Tiene la palabra para concluir el debate el diputado Gilbert Caro. Buenos días, colegas diputados, pueblo de Venezuela, Junta Directiva, presidente de la legítima Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó. Hoy me dirijo al país y a ustedes con el fin, a través de un acuerdo de ley, rechazar contundentemente la grave situación que viven nuestros presos políticos comunes en las cárceles del territorio de Venezuela. A lo largo y ancho de nuestro territorio hay cárceles improvisadas y en las cárceles lamentablemente se le niega el derecho a la alimentación, al debido proceso y a la salud, cultura y deporte a nuestros privados de libertad. Lamentablemente hoy muchos de los presos no reciben la adecuada alimentación y por ende muchos de ellos están muriendo de desnutrición. En las cárceles como el INOF y otras cárceles de mujeres, las internas no reciben el derecho a la salud y mucho menos el derecho a la alimentación como lo manda la ley. Se les entrega un plato de comida al día y la población penitenciaria está sufriendo de desnutrición. Muchos de ellos han perdido la vida a causa de la tuberculosis y el paludismo.
Lamentablemente en Venezuela, bajo el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, se continúa violando los derechos a los privados de libertad, pues ellos llegaron con una promesa electorera en el año 98 que esta grave situación iba a cambiar. El retardo procesal continúa y más del 70% de los presos no recibe lo que se llama la justicia rápida y expedita, pues para que sea justicia tiene que ser rápida para que podamos nosotros como venezolanos recibir justicia, tanto la víctima como el victimario. Lamentablemente en Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, la grave situación de las cárceles se ha agravado, muchas de ellas quedando en manos de los internos. Hoy, Venezuela pide justicia y los presos políticos y los presos civiles, tanto militares como comunes, quieren justicia. Muchas gracias, diputado Caro, por posibilitar de lectura del proyecto de acuerdo. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho, acuerdo en rechazo a la desnutrición de los privados de libertad por el hacinamiento y el retardo procesal, como consecuencia de la ausencia de una política penitenciaria del régimen de Nicolás Maduro. Considerando que la situación del sistema penitenciario venezolano continúa en decadencia, en controversia al artículo 272 de la Constitución, pues el régimen no garantiza la rehabilitación de los internos ni promueve los derechos humanos, sino, por lo contrario, ha incrementado el problema de hacinamiento y el retardo procesal en las cárceles y calabozos de las policías venezolanas. Considerando que el motín que tuvo lugar el pasado 1 de mayo en la sede del Centro de Coordinación Policial de la PNB, ubicado en el municipio Los Guayos del estado Carabobo, y dejó un saldo de 3 policías heridos, no es sino una muestra más de la decadencia, hacinamiento y pérdida del poder de autoridades competentes para hacerle frente a la dura situación de las cárceles venezolanas. Considerando que persiste el retardo en los procedimientos judiciales de al menos 70% de los detenidos, lo cual potencia el hacinamiento y la violación de los derechos humanos de los privados de libertad, tal y como fue denunciado el pasado 26 de abril por los reos del Centro Penitenciario San Carlos, en el municipio Colón del estado Zulia, quienes además alertaron de casos de tuberculosis que no han recibido atención médica y exponen a toda la población carcelaria del recinto. Considerando que en los calabozos policiales las personas deben permanecer un máximo de 72 horas detenidos preventivamente y en Venezuela se mantiene indefinidamente, generando un caos en materia alimentaria y de salubridad. Considerando que las 52 cárceles que existen en Venezuela están minadas de problemas complejos de hacinamiento, corrupción, desnutrición y violación de los derechos fundamentales a decenas de compatriotas detenidos. Considerando que la distribución de estas 52 cárceles es desproporcionada al ser 35 centros para hombres, 1 para mujeres y 16 anexos femeninos, extendiéndose al límite de su capacidad, violando los derechos humanos de los presos. Considerando que muchas de las mujeres privadas de libertad se encuentran en un alto grado de indefensión al ser sometidas a violaciones sexuales por parte de sus cuidadores, sin algún tipo de garantía, atención médica ni servicio de salud sexual y reproductiva, y además no cuenta con artículos de aseo personal. Considerando que la infraestructura carcelaria existente está sobrepasada al solo existir 20.648 plazas disponibles para los detenidos y contra una población carcelaria de 32.200 privados de libertad,
demostrando un fracaso total del régimen en las políticas carcelarias y la violación a los derechos humanos al no garantizar las condiciones mínimas de salubridad en estos centros que cuentan con un hacinamiento del 158%, lo que ocasiona la proliferación de enfermedades como el paludismo. Considerando que solo el 12.7% de los reos venezolanos se alimentan 3 veces al día, 40.1% reciben alimentos una vez al día, 38% lo reciben 2 veces y 9.2% dice que nunca recibe comida en las cárceles. Considerando que desde el año 2017 a enero 2022 han muerto 1.730 personas privadas de libertad en las cárceles venezolanas. Entre ellas, 960 personas provenientes de los centros penitenciarios, de los cuales 412 fallecieron por desnutrición. Y asimismo murieron 770 presos de los calabozos policiales, siendo 261 por desnutrición, lo cual evidencia que la desnutrición es un asunto grave, en escalada y de prioridad atención, considerando que se desconoce el manejo que las autoridades penitenciarias dan al presupuesto otorgado para garantizar el mantenimiento del recinto y las condiciones mínimas de salubridad y alimentación para los recursos, considerando que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios ha perdido competencia para ejercer control dentro de las cárceles venezolanas, al existir 2 sistemas de vigilancia. Uno, de convivencia tutelada, en la cual una parte del centro penitenciario está custodiada por planes y otra parte por el Estado. Y otra, donde el centro es totalmente controlado por los planes, sin injerencia del Estado, considerando que tanto el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, el Fiscal General del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo de Justicia están en pleno conocimiento de esta situación que los convierte en violadores de delitos que no prescriben y que los que tendrán que hacerle frente ante la justicia internacional. Acuerda, primero, condenar una vez más el fracaso del régimen venezolano en cuanto al mantenimiento y gestión de las cárceles venezolanas, pues cada vez son más deplorables las condiciones en las que viven los privados de libertad, provocando hacinamiento, desnutrición, retardo procesal y muerte. Segundo, reconocer la labor de la ONG Una Ventana a la Libertad y de otras organizaciones que se encargan de denunciar la situación en las cárceles, además del Observatorio Venezolano de Prisiones, quien expuso la coyuntura penitenciaria en la audiencia del 183 periodo de sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 18 de marzo del 2022, donde se acordó trabajar conjunto para elevar más casos de la grave violación a los derechos fundamentales de la población carcelaria ante la Corte Internacional, tomando en consideración también la decisión del fiscal Karen Clare de instalar una oficina en la ciudad de Caracas. Tercero, hacer un llamado ante la comunidad internacional para la aplicación de un mecanismo que permita tomar acciones políticas concretas contra los perpetuadores de violaciones de derechos humanos en Venezuela y el mundo. Cuarto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva, y de conformidad con lo previsto en el artículo 13, numeral 4 y 56, último aparte, del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación
que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo a los 31 días del mes de mayo del 2022, año 211 de la independencia y 163 de la federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional. Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente. Carlos Eduardo Berlibeitia, segundo vicepresidente. José Antonio Figueredo Márquez, secretario. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobado el proyecto de acuerdo dicho por secretaría. Con esto damos por concluido la materia de la sesión y convocamos para el próximo martes, menos que haya una sesión adicional o extraordinaria. Así que atentos, diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.